El Señor Jesucristo les bendiga. Un saludo muy especial a todos mis amigos, mis hermanos que se inscribieron a mi canal de YouTube y también que de alguna u otra manera están escuchando estos videos. Esto sin ningún ánimo de lucro, tampoco mi deseo, primero que todo, no es mi deseo que ustedes se unan a mi grupo, ni tampoco que formar una iglesia con nadie. Solamente mi deseo y único propósito es tener en alto la voz de Dios. Es más, yo no tengo mensaje, no me considero un gran predicador, ni mucho menos un pastor. Solamente quiero tener viva o de alguna manera levantar la voz del último profeta para esta edad, el profeta del fin. Entonces solamente yo estoy repitiendo lo que el profeta de Dios nos ha dicho. Un mensaje de restauración, un mensaje que según Apocalipsis 17 dice que según en los días, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces es solamente mi propósito, mantener de alguna manera viva esta voz. Y para eso quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia en esta mañana, en el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, cada vez que Dios ha revelado su palabra, lo ha hecho a través de un profeta. Siempre ha sucedido así. Esta es una verdad que está respaldada por toda la Escritura. Enoc fue un profeta del tiempo antediluviano. Dios le reveló su palabra y él habló de eventos que aún están por suceder. Imagínense, amigos, hermanos, Enoc habló de la segunda venida del Señor cuando aún faltaban varios siglos para realizarse la primera. Luego, 3 generaciones después de Enoc, Dios levantó a un hombre llamado Noé y le reveló la situación espiritual del mundo. También le ordenó fabricar el arca y le dio el mensaje sobre el juicio inminente del diluvio. Cuando llegó el tiempo de Dios libertar a Israel del yugo egipcio, él levantó a Moisés y le reveló su propósito y puso en Moisés la palabra para esta ocasión. De modo que Moisés llegó a ser la boca de Dios para el pueblo. Fue el instrumento por el cual Dios reveló su misterioso y su plan, su voluntad. Después de que el pueblo de Israel se estableció en la tierra que el Señor le había prometido, Dios envió profetas para corregir al pueblo. Entre ellos estuvo el gran profeta Samuel, que fue el último de los jueces, y él fue el que ungió al primer rey de Israel. Y así muchos más: Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en fin. Estos hombres como profetas tuvieron palabra de Dios para la hora en que se hicieron presentes. Ellos hablaron en el nombre del Señor en su día. O sea, que esa es la manera que Dios ha establecido, según las Escrituras, para hablar a su pueblo. Esa es la manera. Por eso en Éxodo capítulo 20, versos 18 y 19, la palabra de Dios dice: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Luego Deuteronomio capítulo 5, versos 27 y 28 dice: llega tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y díjome Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Más adelante en Deuteronomio 18, 16, 19 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni sea yo más este gran juego, porque no muera. Y Jehová me dijo: bien han dicho, profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo lo redicenciaré. Entonces, hermanos y amigos, por esta escritura vemos que el pueblo no pudo soportar la voz directa de Dios. Por eso le pidieron a Moisés que entrara él en la presencia de Dios, que oyera la palabra de Dios que tenía para ellos y luego les dijera todo lo que Dios les hubiese dicho. Esa actitud del pueblo fue aprobada por Dios
Y desde ese entonces usted no consigue a Dios hablándole directamente al pueblo, sino a través de un profeta. Entonces Dios estableció allí en su revelación que vendría siempre a través de un profeta. Y así ha sucedido siempre. Cada profeta de Dios trajo la revelación de su palabra para el momento en que fue manifestada. Cada uno de ellos trajo la porción que correspondía para su edad, hasta que apareció Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él fue el que introdujo a Cristo, la plenitud de la palabra. Los profetas anteriores tuvieron porciones de la palabra, pero Cristo fue plenitud de la palabra. Cristo fue el profeta por excelencia con toda la revelación de la palabra de Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo hizo posible la consumación del canon bíblico, porque los apóstoles escribieron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, las cosas que Jesús hizo y lo que Él enseñó, además las cosas que el Espíritu Santo le reveló para instrucción y conocimiento de la iglesia, incluyendo aún el Apocalipsis que cierra el canon del Nuevo Testamento. De modo que el edificio del cristianismo descansa, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, estaba profetizado que antes de la primera venida del Señor vendría un profeta quien iría delante de él aparejándole el camino. Isaías 43 nos dice: voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos y amigos, Juan se identifica como el profeta mensajero que estaba anunciado en las Escrituras, como la voz que clamaba en el desierto. Pero resulta que los religiosos de sus días no aceptaron ese testimonio, no aceptaron sus palabras. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 1, 19 al 25, dice: y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos desviaron de Jerusalén, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que les preguntasen: ¿tú eres o tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Y dijeron: entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Digo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntaron, le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, la dispensación judía se cerró con el más grande de los profetas hebreos, Juan el Bautista, de quien Jesús dijo: porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, según Lucas 7:28. El Señor Jesucristo lo identificó como el profeta de quien habló Malaquías. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Pero Juan fue el hombre que introdujo, el profeta que introdujo el Mesías a Israel. Sin embargo, los líderes religiosos no lo creyeron, antes le desecharon. Dice que hicieron con él todo lo que quisieron, pero estaba anunciado en las Escrituras que Juan vendría delante del Señor. ¿Para qué? Para aparejarles el camino. Sin embargo, el mundo religioso de su tiempo, de su día, teniendo las Escrituras, no las recibieron. Y aunque los profetas no dijeron que se llamaría Juan, sin embargo, la vindicación de Dios en su vida, en su ministerio, probaba que este era el mensajero que habría de venir delante del Mesías. Pero aquellos líderes religiosos, junto con el pueblo, estaban ciegos a la palabra y a la obra que Dios estaba haciendo a su alrededor. Ellos estaban esperando un profeta y al Mesías, pero cuando aparecieron, lo rechazaron. La pregunta que podríamos hacernos en esta hora es: ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué? Resulta de que aquellos religiosos se habían apartado de la palabra de Dios. Estaban apoyados en sus propias interpretaciones. Las enseñanzas de estos profetas no tenían afinidad con la creencia de aquellos grupos religiosos. Porque un profeta no viene para congraciarse con las organizaciones religiosas. Él viene para traer la palabra de Dios. Juan el Bautista no salió de los fariseos.
Juan el Bautista no salió de los saduceos, ni de los herodianos, ni de los exenios, ni de ninguna otra organización. Porque Dios nunca ha levantado un profeta de una organización religiosa. Él siempre ha tomado un hombre separado de las organizaciones humanas. Porque un hombre apegado a una organización, a una iglesia, a una denominación, llámese como se llame, llámese adventista, llámese pentecostal, llámese como se llame, bautista, él nunca ha tomado una persona de esos lugares. Es imposible. Porque su conexión con las denominaciones le hará traicionar la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque tendría que ajustarse a las enseñanzas de las denominaciones, a esa que pertenece. Aunque la palabra de Dios enseñó o enseñe o diga lo contrario, él siempre se apegará a lo que diga su tradición, su iglesia, su lugar de reunión. Entonces Dios siempre ha tomado hombres separados completamente de esos sistemas humanos. Juan el Bautista fue tomado del desierto. Amós, donde empezamos leyendo, detrás del ganado. Eliseo fue tomado del campo. Moisés fue tomado detrás de las ovejas. Y así por el estilo. Dios toma un hombre de donde Él quiere y lo envía con su palabra. Así como hizo con Elías, que nadie conoce su generación, ni aun quienes fueron sus padres. Nadie sabe de quién eran los padres. Simplemente dice Elías Tisbita. Solamente sabemos que era Tisbita y nada más. Entonces Dios no envía a un profeta cuando todo marcha bien. Siempre lo manda cuando dentro del pueblo hay cosas torcidas y contrarias a la palabra de Dios. Ahí es donde el profeta viene con la palabra cortante, viene con la palabra tajante para fustigar todo lo que sea contrario a la palabra de Dios. Entonces los religiosos no pueden aceptar la amonestación. ¿Por qué? Porque esta golpea fuertemente sus costumbres, sus creencias, en las cuales ellos están establecidos. Por eso se levantan en contra del mensaje, se levantan en contra del profeta y le resisten, como Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Así sucedió en el Antiguo Testamento, según lo dice Hechos 7:51, dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Siempre ha sido así y siempre será así. Así está sucediendo ahora mismo, porque siempre ha sido esa la regla. Dios envía su palabra a través de profetas, y los religiosos de su tiempo, de sus días, siempre resisten, rechazan, pero Dios no cambia su plan. Esa es la manera que Él ha establecido para hablar a su pueblo. Por eso leímos en Amós 3:7: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esa es la palabra de Dios. No podemos quitarle, ni añadirle, ni cortar la hoja, ni nada. Hay que dejarla quietecita y creerla solamente. Entonces este texto sugiere dos pensamientos principales: la revelación de Dios, sus secretos, sus misterios, y la instrumentalidad, o sea, sus siervos los profetas, por lo cual Dios revela sus misterios. Dios ha prometido, hermanos, lo que les dije ahora en Apocalipsis 17. Él ha prometido la consumación de todos los misterios en este tiempo del fin. Por eso tenía que hacerlo a través de un profeta, porque Dios no cambia su parecer. Porque en los días, dice Apocalipsis 17, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando se cerraba la dispensación judía, Dios envió a Juan el Bautista con el espíritu y la virtud de Elías. El mensaje de Juan fue: el hacha está puesta a la raíz de aquellos árboles que no habían sido plantados por el Padre Celestial. Por eso ellos se escandalizaron, se rebelaron contra ese mensaje, pero los predestinados para esa hora, por el mismo mensaje, se aparejaron para recibir al Mesías. Entonces la dispensación judía terminó con la presencia de un profeta y de un mensaje. Los religiosos rechazaron en ese tiempo que tuvo principio a la dispensación gentil con el nacimiento de la iglesia, y ahora, cuando se está cerrando la dispensación gentil con la última de la iglesia que estamos viviendo, la historia se ha vuelto a repetir. Dios ha enviado un profeta en ese tiempo con un mensaje que ha sido el hacha puesta a la raíz de los árboles, y a la vez es la voz de la aclamación que está aparejando al pueblo del Señor. ¿Para qué? Para irnos con el Señor, para el rapto, para el arrebatamiento. Dios siempre repite su manera de obrar, porque Él no cambia.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él envió un profeta mensajero para que le aparejara el camino antes de su primera venida. Entonces no podía proceder diferente para la segunda venida. Por eso en esta edad ha enviado un profeta con un mensaje y abundante vindicación divina. Sin embargo, la gran mayoría del mundo religioso lo ha rechazado. Todas las iglesias o lugares de predicación, todas las denominaciones lo han rechazado. Pero la simiente predestinada lo ha recibido. Y lo más lindo, lo más hermoso es que nos estamos alimentando, nutriendo con este mensaje. Hoy más que nunca se necesitaba la presencia de un verdadero profeta de Dios. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo, al pueblo del Señor, de esta confusión denominacional. Esa confusión que hoy reina en el mundo llamado cristiano, donde las tradiciones, interpretaciones privadas han tomado el lugar del Señor, donde los sistemas denominacionales han usurpado el lugar del Espíritu Santo. En ese tiempo, cuando las iglesias están sumidas en tanta contaminación mundana, pobres, ciegas, miserables, desnudas, pero creyendo que están ricas espiritualmente, que no tienen necesidad de nada, ahí es cuando se necesita un profeta con autoridad de Dios para declarar la verdad, para decirle la condición espiritual de las iglesias, para abrir los ojos a los predestinados de la hora del fin, de que pudieran ver la palabra del Señor. Pero usted encuentra que cada iglesia dice: no, esta es la verdadera, esa es falsa, esta es la verdadera, esa no sirve, esta es la original. Usted con cualquier pastor o predicador de cualquier iglesia que usted hable, siempre él lo va a llegar a su iglesia, lo va a usted a encaminar a su iglesia. Pero yo no he venido a encaminarlos a una iglesia, yo he venido a encaminarlos al Señor Jesucristo, a su palabra bendita. Mi intención no es decirle: vea, tal iglesia salva, en tal iglesia usted, no. Esos son puras, de alguna manera, sistemas inventados por el hombre. Es el Señor Jesucristo, es su palabra. Él no se encuentra en ninguna iglesia, amigos. El Señor Jesucristo no se encuentra en ninguna iglesia, se encuentra en su palabra, en su palabra. Ahí es donde está Él. Entonces, el mensaje de los profetas siempre ha sido rechazado, porque es el hacha a la raíz de los árboles. ¿Cuántos saben de que en la Biblia árbol significa hombre? Y el hacha está siempre puesta ahí para cortar. Este mensaje que corta y que poda es rechazado. ¿Por qué? Porque golpea. Que golpea las tradiciones, las costumbres contrarias a la palabra de Dios. Y también porque fustiga las interpretaciones que los líderes religiosos enseñan como si fueran revelaciones divinas, pero que por el contrario anulan las escrituras. El mensaje del profeta es la revelación que declara los secretos y misterios que Dios tiene predestinados para la hora en que aparece el mensajero. Pero eso tiene que ser rechazado, porque aquellos que están apoyados en sus creencias religiosas antiguas lo rechazan. Entonces, amigo, ya terminando, si usted es una simiente de Dios, si usted realmente es simiente de Dios, en usted está la semilla del Espíritu Santo, sin duda que ya se ha dado cuenta de la condición espiritual del mundo que hoy vivimos. Si usted es predestinado, si usted tiene esa semilla, se da cuenta de la situación en que están todas las iglesias, todas las denominaciones, llámese como se llame. Mire cómo el mundo se ha metido, mire cómo la mundanalidad se ha metido en las iglesias, mire cómo la gente y las iglesias solamente predican por amor al dinero, por negocio, por llenar sus bolsillos de dinero. Eso es lo que les interesa hoy en día: tener edificios hermosos, lugares maravillosos, mejores equipos de sonido, buenas bancas, buenas alfombras. Eso es lo único que les importa. De eso es lo que yo quiero hablarles. Pero en toda parte hay gente buena, y hay gente buena, en cualquier iglesia hay gente buena, pero el problema es el sistema, los que los gobiernan, ese aparato mundano que el diablo ha inventado para poner como negocio las iglesias. Pero yo creo que usted, si es predestinado, se da cuenta de la situación del mundo cristiano hoy. Y también se dará cuenta de la necesidad de un profeta para sacar a los verdaderos hijos de Dios de la confusión denominacional que está imperando, que impera en este tiempo. Cualquier persona que lea la palabra de Dios con revelación divina puede darse cuenta de la hora en que estamos viviendo, porque todos los eventos anunciados para ese tiempo ya están presentes hoy. Por eso les decía yo en el mensaje anterior de que primero se hablaba de un rapto, de que estamos esperando un arrebatamiento, un rapto. Ya eso empezó, ya estamos en el primer paso, voz de aclamación, ya empezó el rapto. Se hablaba de que iba a venir el Señor, que la venida del Señor, ya estamos en la venida del Señor, ya Él empezó a bajar por su iglesia. Que iban a llegar tiempos como en Sodoma y Gomorra, ya estamos en ese tiempo. O sea, cada uno está en su posición.
Cada uno está en su posición. Sodoma está en su posición, el anticristo está en su posición, el catolicismo está en su posición, las iglesias protestantes están en su posición, pero la novia también tiene que estar en su posición. ¿Sí? Israel está en su tierra demostrando ser una nación fuerte. La multiplicación de la maldad que dice la Biblia la vemos en todas las fases de la vida humana. Lo mismo se puede decir en cuanto a la ciencia, la cual está multiplicada en todos los aspectos. La tibieza de las iglesias, no lo pueden negar ninguna persona sensata. Miren, las iglesias están mundanalizadas, convertidas en clubes religiosos. La gente llega como si nada, a una iglesia como si fuera un club social, como si fuera algo religioso. Los llamados cristianos se han conformado a las costumbres y sistemas del mundo en todos los aspectos. Por eso usted se da cuenta, hermanos y amigos, que las religiones hoy están convertidas en negocios lucrativos. Esta es la apostasía del tiempo del fin. Entonces, sin duda que esta condición del mundo y de las iglesias es un pronóstico de la cercanía del juicio de Dios, de la cercanía de la gran tribulación, el sexto sello. Pero la señal más importante del tiempo del fin es la presencia del profeta que Dios ha prometido enviar antes de ese juicio. ¿Y qué hace ese profeta? Viene a restaurar todas las verdades de Dios que los hombres han pervertido en el transcurso de los años, de los siglos. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Si él envió a Juan el Bautista para precursar la primera venida de él, él también envió a el Elías prometido para restaurar antes de su segunda venida. Pero la gente no lo recibe, no lo acepta porque viene cortando, viene podando todo sistema denominacional, todo sistema mundano hecho por el hombre. Por eso en Mateo 17:11 dice: y respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. O sea, es una restauración, y es tan ignorada por este mundo religioso, enriquecido por sus conquistas materiales, donde dicen: no, es que nosotros somos ricos, tenemos los mejores lugares, tenemos mucha gente, aquí viene gente importante, tenemos los mejores cantantes, tenemos los mejores instrumentos. Eso lo dice en Apocalipsis 3. Dice: es que tú dices, yo soy rica y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero eres una miserable, pobre, ciega y desnuda. Tremendas esas palabras. Esa es la señal más conclusiva del tiempo en que estamos viviendo y de la cercanía de la venida del Señor. Por eso la Biblia dice en Hechos 3:21, ya termino acá: al cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Entonces el profeta Elías, anunciado para esta edad, ha estado en la tierra con su mensaje restaurador. Pero la inmensa mayoría ignora este hecho. Por eso se ha repetido el caso que sucedió con Juan el Bautista, ese gran precursor de la primera venida del Señor. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Amigo, hermano, abra su corazón a la palabra de Dios, porque el tiempo es demasiado corto. Abra su corazón a la palabra de Dios. Solamente les exhorto a eso. Es la palabra de Dios. Porque todo hombre es mentiroso, pero la palabra de Dios es verdadera. Por eso yo no vengo a presentarles aquí un mensaje nuevo, ni para decirle a usted que yo soy un tremendo para predicar. No, a mí no me interesa eso. Eso lo usé cuando estaba en la denominación. Ahora no, lo único que me interesa es la palabra de Dios. Levantar esta voz para este tiempo. Porque es un tiempo final, porque es un tiempo de tomar seriedad. Que el Señor Jesucristo los bendiga, los ilumine y les revele en sus corazones este gran mensaje, el mensaje de la hora, del tiempo del fin. El Señor Jesucristo los bendiga a todos. Un abrazo a todos los amigos y hermanos.